con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Conocer. Preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, restaurame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. ¿Cómo salgo de ahí? Gracias. Gracias. Buenos días. Gloria a Dios, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios que nos permite estar acá un día más, un domingo más en medio de su pueblo.
Hoy es un día especial porque Dios lo ha escogido para que estemos reunidos acá. 今天是一个特别的日子，因为神他选择了今天，让我们相聚在这里。 Y es que no hay regalo más grande que la salvación que Dios ha provisto para sus hijos. Amén. 没有神为他的儿女所预备的救恩更大的礼物。 Hoy venimos deseosos de escuchar su palabra para descubrir los tesoros que Él tiene para cada uno de nosotros en particular. 今天我们可能不听到他的话语，我们发现他在我们每个人身上所为我们预备的宝贝。 Así que hermanos, dispongamos nuestro corazón. Vamos a tener ahora una palabra de oración para pedir la guía de Dios en este momento. 让我们以谦卑的心，我们一起祷告，求神带领我们。下个时间我们一起来祷告。 Dios, creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor. 感谢神创造天地的主， Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. 我们感谢你给我们机会，我们相聚在这里。 Una vez más hemos venido para hablar de tu santa palabra. 我们再一次来宣讲你的圣灵。 Venimos ante tu presencia, pero no confiados en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. 我们来到你的面前，但是我们对我们自己的力量、我们的能力，我们没有信心。 Sino que venimos, Señor, confiando en el poder de Dios, 但是我们相信神你的大能， para que podamos ser iluminados con la exposición de tu palabra. 你的话语光照我们。 Pedimos que traigas luz a nuestra mente. 开启我们的心灵。 Y ahora que vamos a escuchar tu bendita palabra, Señor, 现在我带你经历那祝福的话语， hables directamente a nuestras vidas, transformándolo todo. 直接与我们心讲话，并改变我们一切。 Todo eso que creas necesario dentro de nuestro ser interior. 把一切所需的都放在我们里面。 Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. 来主耶稣基督的名求，阿门。 Amén. Bueno, nuestro texto de base para la reflexión de hoy se encuentra en 1 de Pedro 1:15 al 16. 我们今天经文是以在彼得前书的第1章，15到16，我们一起来念。 Y dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 那照你们既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Sabemos, hermanos, que cuando la persona es nacida de nuevo, hay una nueva creación en su interior. 我们知道，当我们一个重生的时候，我们里面就有一个新的改变。 Segunda de Corintios 5:17 dice en la parte B, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 在哥林多后书第5章里面有讲到说，旧事已过，都变成新了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。 A esto le llamamos regeneración, y esta es la obra completa del Espíritu Santo. 我们称之为重生，这就是圣灵他所做的工。 Y otra de las obras del Espíritu Santo es la santificación del creyente. 圣灵的另外一个工作就是让我们的使徒神圣。 Pero muchas veces desconocemos qué dice la Biblia acerca de la santificación del creyente. 但是很多时候，我们对圣经里面讲到说对使徒的神圣，到底说的是什么，我们不明白。 Y también de la relación que existe entre la obra del Espíritu Santo y la cooperación del creyente. 圣灵
Al desconocer la obra santificadora del Espíritu Santo, el creyente podría experimentar varias cosas. 如果我们没有见识到圣灵他神圣的工作，信徒有时候会经历一些事情。 Uno, falta de crecimiento en su semejanza con la imagen de Cristo. 第一个就是缺乏基督形象的成长， Una lucha constante y desalentadora contra el pecado. 陷于罪恶里面不能自拔。 Y también, como tercero, una falta de cambio en las actitudes y pensamientos y el carácter. 在行为、思想还有品格上面没有做出改变。 Pero primero vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tema de la santificación. 现在我们看一下，在圣经里面是怎么说到神圣这个题目。 Y por eso vemos el tema 1, ¿qué se entiende por santificación? 神圣是什么意思？ Y es que cuando la Biblia habla del hombre y de la mujer santificadas, 当圣经里面讲到说神圣的男和女的时候， recordemos que se refiere a aquellos creyentes que han sido separados o apartados por Dios para un propósito especial. 指的就是因为一些特别的原因被分别出来的使徒。 Y en este pasaje que vimos de 1 de Pedro 1:15, 16 se puede apreciar una definición muy clara del estándar cristiano para la santificación. 我们在彼得前书第1章第1到15节里面，我们也看到基督徒成圣的标准，它是有一个非常明确的定义。 Vamos a volver a leer nuestro texto base de hoy. Dice, sino como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 我们再看一下我们今天的经文，那照你们在今世圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Entonces, hermanos, se espera una forma de vida del creyente a la cual se enfatiza la importancia de amar a Dios. 在我们信徒的生活里面，应该体现出爱神它的重要性， Y de vivir en obediencia a sus enseñanzas. 并遵从他的教导和生活。 Estamos hablando de cultivar una relación personal con Dios y depender del Espíritu Santo. 依着圣灵与神建立关系， Y también de buscar la conformidad a la imagen de Cristo en todas las áreas de la vida. 在生活的各个方面里面，我们效法基督的形象。 Y es que la santificación es un proceso en el cual el creyente es transformado. 神圣是信徒被改变的一个过程， Y también es apartado del pecado y del mundo para ser dedicado a Dios y a su servicio. 远离罪恶，还有我们在远离我们的属世生活，献身给神，一起服侍神。 Y a medida que se acerca más a la santidad de Dios, 当你更接近神那圣洁的时候， lo que implica un cambio en la vida y en el carácter del creyente. 这意味着信徒的生命和品格在改变。 Un escritor define la palabra santificación con las siguientes palabras. 有一位作家，他对神圣的定义是这样子： Dice que es una obra progresiva de Dios y del hombre. Notemos aquí esa característica de cooperación entre Dios y hombre. 这是神和人的一个进步的工作。我们要注意到这里面讲的是说神跟人合作的一个关系， Y que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado. 使我们远离罪恶， Y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. 并且在我们的现实生活中更有基督的形象。 Podemos encontrar así varios ejemplos impactantes de santificación en la Biblia. 我们可以在圣经里面找到几个关于一个有名的神圣的一些例子。 Uno de estos ejemplos, hermanos, es la conocida historia del apóstol Pablo. 有一个就是
Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, 他在去大马士革的路上，他在遇到耶稣以前， Pablo era conocido con otro nombre como Saulo de Tarso y era perseguidor feroz de los seguidores de Jesús. 保罗被称为是大树的扫罗。一开始他是逼迫耶稣的追随者， Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro transformador con Cristo, su vida cambió por completo. 但是当他认识了主耶稣，他的生命就发生了改变。 Imagínese que su vida cambió tanto que llegó a considerar sus logros en la vida como una gran pérdida. 他的改变是非常的大，以至于他开始认为他的以前、他的人生、他的成就，对他来说是一些损失。 Y en Filipenses 3, del 7 al 9, Pablo dijo esto: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 我们一起来念那个腓立比书第3章的7到9。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因为我认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经居起万事，看作粪土，为要得着基督，并且得在他里面。 不是有因律法而得的义，乃是有信的义，就是因信神而来的义。 Este pasaje nos muestra cómo Pablo experimentó un cambio radical en sus valores y prioridades. 在这段经文里面，我们可以看到使徒保罗他经历了对价值观，还有什么事情对他来讲才是最重要的这样的一个改变。 Y consideró todas las cosas anteriores, todas sus ventajas y logros como una gran pérdida. 以前对他来讲有意义的、可夸的事情，现在对于他来讲都是有损的。 En comparación con el conocimiento de Cristo. 这是跟与认识主耶稣基督相比。 Pero hasta aquí, ¿cómo podemos entonces entender con exactitud qué es exactamente la santificación? 但是我们怎么样才能确切的了解到神圣是怎么样的一个定义？ Espero que lo veamos en el tema 2, que es 3 aspectos de la santificación. 我们来看一下我们今天那个第2个主题就是神圣的3个方面。 Y del primer tipo de santificación que quiero hablar es de la santificación posicional. Santificación posicional, perdón. Entonces, y es que en el momento de la conversión, cuando el creyente acepta a Jesús como su Salvador y Señor, el creyente es santificado posicionalmente. Ya no son pecadores, sino santos. 当我们信徒他接受主耶稣作为我们救主的时候，在那一刻，我们在地位上我们就神圣，我们不再是罪人，而是圣人。 ¿Eso qué significa? Que ante los ojos de Dios el creyente es considerado santo y apartado. 这就是说，在神的眼里面，我们信徒是圣洁的，是分别为圣人。 No por sus propios méritos, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. 这当然不是靠我们自己的力量，是靠着那耶稣基督在十字架上面的赎罪的
El segundo tipo de santificación es la santificación progresiva. 第二种神圣是逐渐的神圣， Y esto es visto como un proceso continuo en la vida del creyente. 它是信徒生活中一个习序的过程。 Y a medida que el creyente crece en su relación con Dios, el Espíritu Santo trabaja en él. 当信徒与神他的关系建立起来的时候，圣灵就会在里面工作。 El Espíritu Santo transforma su carácter para conformarlo cada vez más a la imagen de Cristo. 圣灵他改变 Y el tercer tipo de Perdón. 然后也有基督的形象在我们里面。 Perdón, el tercer tipo de santificación es la santificación definitiva. 第三种是最终的神圣， Y ese tipo de santificación es una vista hacia el futuro. 这种神圣是对于未来的一个盼望， Lo cual sabemos que se cumplirá por completo en la presencia de Dios mismo. 这将在为神的面前我们完全的体现出来。 Cuando el creyente llegue a la gloria celestial. 当我们信徒获得那份属天的荣耀的时候， Sabemos que será santificado plenamente y estará libre de toda presencia y efecto del pecado. 我们将会成为圣洁，并脱离罪恶。 Pero algo importante que me gustaría ver hoy es que podamos conocer la obra del Espíritu Santo en lo que definimos como santificación progresiva. 但非常重要的一点是，我们可以在逐渐神圣的过程里面，我们可以了解到圣灵他的工作是怎么样的。 Y ese es el tercer tema que les traigo para hoy, que es la obra del Espíritu Santo en la santificación progresiva. 第三点，圣灵在逐渐神圣中他的工作。 Y es que esta obra del Espíritu Santo en la santificación progresiva es fundamental. 圣灵在逐渐神圣中的工作是必不可小的。 Primero, el Espíritu Santo es el que revela y convence al creyente de su pecado. 圣灵向信徒显明我们的罪，并让他认罪， mostrando la necesidad de arrepentimiento. 而且悔改。 Jesús está hablando en Juan 16, 7, 9 a sus discípulos acerca de esta obra del Espíritu Santo que vendrá después de su partida. 在约翰福音第16章7到9节里面，耶稣对他的门徒说：“他离开以后，圣灵的降临。” Dice así el texto de Juan 16, 7, 9: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Perdón. 然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，为自己的为罪，是因他们不信我。 El Espíritu Santo, hermanos, revela y se contrapone al pecado en la vida de las personas creyentes. 圣灵他揭示了我们的罪，也反对我们继续生活在生活里面与罪为伴， trayendo una conciencia de la necesidad de arrepentimiento y cambio. 圣灵使我们明白到我们需要悔改。 El Espíritu Santo es el que obra en el corazón y en la mente del creyente. 圣灵在信徒的心里面工作， Lo renueva y lo transforma a la imagen de Cristo. 让他更新，便与基督有合一的形象。 También el Espíritu Santo cambia los deseos y motivaciones del creyente
capacitándolos para vivir una vida que honre a Dios. 圣灵他也改变了信徒的欲望，还有我们的动机，他使我们能够过一种能荣耀神的生活。 Dice un escritor lo siguiente: nos puede convencer de pecado y con ello guiarnos hasta Dios, hacer su morada dentro de nosotros y darnos poder sobre el pecado. 有一位作家他是这么说到过，他可以使我们知罪，从而引导我们归向神，让神住在我们里面，赐给我们胜过罪的能力。 Vemos en Romanos 12:2 cómo el apóstol anima a los creyentes a no conformarse a los patrones y valores del mundo. 在罗马书第12章第2节里面，他有讲到说，使徒鼓励我们信徒不要效仿这个世界的模式和这个价值观。 Nos exhorta a experimentar una transformación mediante la renovación de nuestras mentes. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 不要效仿这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神善良、纯和喜悦的旨意。 Y es que la renovación de nuestra mente es un proceso en el cual el Espíritu Santo trabaja. 心意更新是圣灵在信徒里面做工的一个过程。 Y trabaja para cambiar su forma de pensar, sus actitudes y sus perspectivas para que se alineen más con la voluntad de Dios. 改变他们思想的方式、他们的态度、他们的观念，使他们更符合神的旨意。 Esa transformación interior es esencial para que los creyentes puedan discernir y vivir. 这种在里面的一个改变，对于信徒能够辨别和生活是非常的重要的。 Y puedan hacerlo también de acuerdo con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en sus vidas. 按照神在他们生命中善良、纯和喜悦的旨意生活。 No nos olvidemos que el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en la vida del creyente. 不要忘记的是，圣灵在信徒的生命里面所结出圣灵的果子。 Como lo leemos en Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 我们一起大声的念出这段经文。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。 A medida que el creyente se somete a la dirección del Espíritu Santo, 当我们信徒他顺服圣灵的带领的时候， estos atributos se manifiestan cada vez más en su vida. 以上我们刚刚所念到所有的这些属性，这是圣灵的果子，就会在我们生命里面更多的表现出来。 También el Espíritu Santo equipa al creyente con dones y capacidades 还有圣灵用恩赐和能力装备我们信徒， que son necesarios para vivir una vida santa y cumplir con el propósito de Dios. 过圣洁的生活，成就神的旨意。 Así leemos en 1 Corintios 12:4-7. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 我们一起来读哥林多前书第12章第4到7节。恩赐原有分别，圣灵却是一位，职事也有分别，主却是一位，功用
De manera que, hermanos, Él provee fortaleza y poder para resistir la tentación. 他为我们提供了抵抗诱惑的力量，还有能力， Vencer el pecado y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. 胜过罪恶，顺服神的旨意。 El Espíritu Santo guía al creyente en la toma de decisiones y en el discernimiento espiritual. 圣灵引导信徒在属灵上面做出分辨，还有决定。 Él fortalece la relación del creyente con Dios y lo consuela también en tiempos de aflicción. 他加强了信徒与神的关系，并在苦难中安慰他们， Proporcionando también consuelo y paz y esperanza. 带来了安慰、平安，还有盼望。 Podemos entonces entender que la santificación progresiva del creyente es un proceso en el creyente vive en dependencia. 逐渐神圣是信徒在生活中对圣灵依靠的一个过程。 Y el creyente vive en dependencia del poder y de la obra del Espíritu Santo. 信徒的生活，他依靠圣灵的能力，还有圣灵的工作。 Para crecer en santidad y vivir una vida que refleje la gloria de Dios, 让他们在圣洁里面成长，过圣洁的生活。 ese es un tema muy extenso y podría ampliarse muchísimo más. 这是一个非常广义的一个题目，我们可以 ¿Cuál es la participación? No, 别的一些主题。 perdón. ¿Cuál es la participación del creyente en esa santificación progresiva, por ejemplo? 我们可以想到，信徒在逐渐成圣的过程里面，他到底参与到什么？ ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en ese proceso de santificación, hermanos? 我们在这个过程里面，我们面临的挑战是什么？ ¿Cuál es la meta y los resultados de esa santificación progresiva? 它的目标和结果又是什么？ Pero aunque es un tema muy amplio, me gustaría que trate de recordar estas reflexiones finales. 我希望大家记着以下的内容。 Vimos que la santificación es un proceso que nos hace semejantes a Cristo en la vida real. 神圣是我们在现实生活里面更像耶稣、更像基督的一个过程。 Vimos el ejemplo del apóstol Pablo y cómo él fue transformado radicalmente luego de su encuentro con el Cristo resucitado. 我们看到使徒保罗这个榜样，以及他在遇到复活的基督后，怎样做出一个彻底的改变。 Y vimos cómo el apóstol consideró todos sus logros anteriores como una gran pérdida. 并且他认为以前的所有他可夸的成就，对他来讲都是有损的。 La obra del Espíritu Santo en la santificación progresiva del creyente es fundamental. 圣灵在信徒逐渐神圣中，他的工作是必须的。 Vimos que el Espíritu Santo se revela y se contrapone al pecado en la vida de las personas. 圣灵他揭示了我们的罪，并反对我们在生活中的罪， Y además lo renueva y lo transforma a la imagen de Cristo. 它使我们更新有与基督合一的形象。 Por favor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este momento. 我们一起来祷告。 Dios Todopoderoso, te damos gracias por mostrarnos la maravillosa obra del Espíritu Santo. 觉得神，我们感谢你向我们展示了圣灵奇妙的工作。 El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos muestra la necesidad de arrepentimiento. 圣灵使我们认识到罪，并告诉我们需要认罪悔改。 El Espíritu Santo trae a nuestro corazón la necesidad de un cambio genuino, Señor. 圣灵改变我们内心的需求，
también nos impulsa a renovar nuestra imagen a la imagen de Cristo. 让我们满有与基督合一的形象在里面。 Te pedimos que cambies nuestras motivaciones y deseos más profundos. 愿你改变我们的心思意念，还有我们的欲望。 Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia Cristo el Salvador. 愿圣灵引导我们归向我们的救主基督。 Ayúdanos para que no conformemos nuestra vida a los valores de este mundo, 帮助我们，让我们的生活不随从于世俗的价值观， sino que seamos transformados día con día. 每天都有改变。 Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar, 更新我们的心思意念， que nuestros pensamientos estén más alineados con la voluntad de Dios. 更合乎神的旨意。 Oramos para ser capaces de vivir de acuerdo con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. 愿我们能够按照神善良、纯纯和喜悦的旨意生活， Que podamos reflejar el fruto de tu presencia en medio nuestro 在我们里面结出圣灵的果子， y así podamos vivir vidas santas. 过圣洁的生活。 Porque necesitamos llegar a tener la capacidad para cumplir los propósitos de Dios. 因为我们需要有能力来成就你的旨意， No en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de nuestro Dios. 不是单靠我们自己的力量，还是靠着我们神的力量。 Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. 奉你孩子耶稣基督的名求，阿门。 Amén. Pongamos de pie, vamos a cantar juntos con esa canción de lugar. 我们一起起立，我们唱今天的我们诗歌更新我们。在唱这首歌的时候，我们好好的看一下我们的歌词，好好的想一下，愿神带领我们这个神圣的路。Pongamos mucha atención a la letra, nuestro corazón, y el Dios nos ayude en ese camino de santificación. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. De todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, yo no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. De todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Lo que
Jesús, y tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Puedo más tiempo. Gracias. 好，我们请奉献祷告服侍的来带我们祷告。天父，谢谢你，主，我们为了我们在地上所有的夫妇，我们献上感恩。主啊，感谢你，主啊，都是你所赏赐的。主也谢谢我们知道奉献是你祝福的管道。主啊，是的，主啊，愿我们弟兄姐妹在你